6 de la mañana, 50 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la noche de ayer la emergencia sanitaria en todo el país para enfrentar el coronavirus. De inmediato escuchamos varias de las acciones que contempla esta decisión. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. 6 de la mañana, 51 minutos. El brote de coronavirus originado en Wuhan, China, genera pérdidas económicas a nivel global de hasta 347.000 millones de dólares en los próximos meses por la caída del precio de petróleo, la baja del turismo y la exportación de productos al país asiático. Este impacto mundial también afecta a nuestro país, Ecuador, que el último año exportó a China en productos 2.679 millones de dólares. La crisis del coronavirus es ante todo una amenaza para la salud pública, pero también es, y cada vez más, una amenaza económica que está desencadenando una recesión en la región y una desaceleración del crecimiento global por debajo del 2,5%, según el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una muestra de ello es la caída de los precios del petróleo, que le generarán pérdidas al Ecuador por más de 12 millones de dólares diarios. Porque la China, que consume o consumía alrededor de 15 millones de barriles diarios, abruptamente redujo su consumo. Según el Banco Asiático de Desarrollo, las pérdidas económicas a nivel global podrían llegar hasta los 347.000 millones de dólares, producto del coronavirus, por la baja del turismo y la exportación de productos al país asiático. Que evidentemente es una situación preocupante porque el consumo y la producción china están a la baja como consecuencia de todas las medidas de cordón sanitario que han sido adoptadas para contener el coronavirus. En 2019, en exportaciones de camarón, Ecuador colocó en China 1.925 millones de dólares, en petróleo 261 millones de dólares, en banano 200 millones. Precisamente estos productos de exportación ecuatorianos a China son los más afectados, producto de la expansión del coronavirus. Tenemos un buen porcentaje de banano que exportamos a Italia, que está en este momento detenido, que no puede entrar a Italia. También tenemos nuestro camarón, que tiene que entrar a China, que lamentablemente no está. Hay preocupación, sin duda. Hemos recibido conocidos sobre cancelación de algunos pedidos puntuales en flores. Aunque entre los meses de enero y febrero en el país se registró una alta visita de turistas de extranjeros, este mes ya se reporta una caída de la visita de turistas debido al coronavirus. Existen cancelaciones que se están dando, ¿no es cierto? En algunos casos nos dicen que son cancelaciones que van por el 20% de cancelaciones. Precisamente, Ecuador activó 3 protocolos preventivos para evitar más casos de coronavirus por la visita de turistas. Un protocolo de actuación para embarcaciones, especialmente de Galápagos, un protocolo de actuación para alojamientos y un protocolo de actuación para tour operadores. Permiten generar una reacción específica dependiendo de la actividad y dependiendo del caso de contagio que podamos tener. Pues en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un protocolo de alojamiento, por ejemplo, en el cual se toman medidas que si se reportan casos dentro de un hotel, tenemos que aislar en una habitación. Entonces, estos son elementos que en este momento se encuentran socializando a la industria turística. Santiago Tello, Medios Públicos. 6 de la mañana, 55 minutos. En la ciudad de Guayaquil se encuentra ya con nosotros Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, para conversar en estos minutos sobre el impacto que genera el COVID-19 en la exportación de productos ecuatorianos al mercado asiático, puntualmente y sobre todo a China. Buenos días, ministro.
Para iniciar, quisiéramos un primer comentario sobre esta declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta por el presidente de la República para el país. ¿Qué motiva a las autoridades a adoptar esta medida? Buenos días y bienvenido. Buenos días, un saludo para usted y para todos los ecuatorianos. El gobierno nacional, de manera responsable, desde el primer momento que se presentó la problemática del coronavirus, tomó y sigue tomando las decisiones adecuadas y responsables para enfrentar esta situación. Entender que el coronavirus ha tenido dos aristas importantes: el tema de la salud pública, que es fundamental y que se lo ha atacado de manera importante con protocolos sanitarios que se están incluso aumentando, según lo anunció nuestro presidente la noche de ayer. Pero también hemos tenido un impacto importante y creo que no tan menor en el sentido de la economía mundial. ¿Cuál ha sido la afectación, ministro? ¿Cuál ha sido la afectación de la enfermedad? La economía mundial se ha visto afectada. Los mercados bursátiles han caído de manera dramática. El petróleo, que es nuestra principal fuente de exportación, se ha visto afectada. Yo creo que esa es la base de lo que el gobierno nacional ayer anunció: medidas económicas para poder compensar este desbalance que fue ocasionado justamente por la caída dramática del precio del petróleo, teniendo una afectación directa al presupuesto general del Estado. Ahora bien, en el tema puntual del comercio internacional, de las exportaciones, de las importaciones, se ha visto ralentizado el movimiento por lo que significa China, no solamente para el Ecuador, sino para el comercio global. Y en ese sentido se han presentado algunas cadenas su problemática, como las cadenas, entre otras, banano, flores, camarón, pitahaya. Pero en ese sentido también anunciarles a ustedes que nosotros desde la semana anterior convocamos a una primera mesa técnica para poder revisar los impactos necesarios y para poder revisar las medidas oportunas, puesto que la situación del coronavirus lo hemos venido monitoreando muy de cerca a través de nuestras oficinas comerciales en China, en Europa y alrededor de todo el mundo. Ministro en ese Ontaneda, sentido, el día de mañana está convocada la segunda mesa técnica, puesto que de la primera salieron algunos insumos importantes sobre la problemática que se nos ha presentado y, lo más importante, sobre las soluciones. Ministro Ontaneda, este segundo encuentro, esta segunda mesa técnica para hablar con productores, exportadores, importadores, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Cuál es el propósito que persigue esta reunión que se llevará a cabo el día de mañana viernes? Mañana tendremos la convocatoria acá en la ciudad de Guayaquil, donde van a participar los sectores afectados, más allá de los sectores de exportación, también son los sectores productivos, porque aquí la afectación está para la cadena completa, no solamente el sector exportador, sino también quienes proveen a esa cadena del sector exportador, así como también el sector logístico. La idea de la mesa ha sido, y quiero reiterar, es revisar los impactos, monitoreando muy de cerca a cada cadena productiva. Sin embargo, ya han salido algunas necesidades y propuestas de la primera mesa, entre otras el tema de la liquidez. Los sectores se han visto golpeados porque los pagos de los importadores y de los clientes, las órdenes de compra no han sido puestas de manera oportuna. Tenemos problemas de liquidez que están siendo solventados a través de líneas de crédito directa, a través de la Banca de Desarrollo, de CFN, a través de Ban Ecuador, para atender justamente a estos sectores productivos. En esta semana, de manera puntual, estamos incluso trabajando en una nueva línea de crédito de hasta $1 millón para que sea de manera inmediata y expedita y poder atender, sumado también a otros productos financieros que tiene la banca pública, como es el factoring, que es un descuento anticipado de las facturas de exportación, con lo cual nosotros como gobierno pensamos devolverle y de alguna forma compensar esa falta de liquidez que tiene hoy el sector. Ministro, quiero que aquí hagamos una breve pausa porque ya tenemos que enlazarnos a una cadena nacional para revisar el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, del día de ayer, de la noche de ayer, que dispuso el estado de emergencia sanitaria para el país frente al tema de coronavirus. Regresamos dentro de pocos minutos para continuar con este diálogo con el ministro Iván Ontaneda y las acciones del gobierno frente a esta enfermedad.
Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas Toda una Vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y Mis Mejores Años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito, es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos. Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Guayaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están: implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado 7 más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud, donde las diferentes instituciones del Estado coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país. Toda una vida. El gobierno de todos.
7 de la mañana, 5 minutos. Retomamos el diálogo que estábamos manteniendo en estos últimos minutos con el ministro Iván Montaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Gracias, ministro, por la espera. Hemos escuchado esta cadena nacional que ya se dio a conocer la noche de ayer y en la que el presidente de la República informó sobre esta emergencia sanitaria que se ha dispuesto para el país, con acciones puntuales que buscan un poco mitigar la amenaza que significa el coronavirus. Pero como usted también estaba mencionando, antes de ir a la cadena nacional, hay acciones puntuales también que se están asumiendo desde las autoridades, desde el gobierno, para apoyar al sector exportador e importador, que también se ha visto afectado por el tema del coronavirus. Sí, exactamente. Ratificar que el gobierno nacional ha asumido con mucha responsabilidad la situación del coronavirus, como lo acabamos de escuchar, a través del sector de la salud pública, pero también a través del sector productivo y del sector de comercio exterior. La idea nuestra ha sido trabajar de manera conjunta con los sectores afectados, trabajar y articular para mejorar aquellos cuellos de botella que se han presentado, algunos sectores importantes, insisto, desde el lado de la producción, desde el lado de la exportación y también desde el lado logístico. Queremos mitigar las acciones y mitigar los impactos ocasionados por el coronavirus. Ministro, usted mencionaba que ya el día de mañana se va a llevar a cabo una segunda reunión de una mesa técnica donde participarán los actores afectados, involucrados en el tema de la importación y la exportación de productos ecuatorianos para abordar un poco las necesidades y también medir el impacto que ha tenido el tema del coronavirus en el mercado internacional y cómo nos ha afectado a nosotros. En el anterior encuentro, en esta primera mesa técnica, ¿cuál fue el pedido puntual de los participantes en ese encuentro? Principalmente es generarles la liquidez correspondiente ocasionado por el retraso en los embarques, por los retrasos logísticos, por el retraso incluso en el flujo comercial afectado no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. Eso ocasiona una iliquidez en el sector y en ese sentido fue la primera resolución que tomó el gobierno atendiendo a través de líneas de crédito de la banca de desarrollo, como lo mencioné anteriormente. Posteriormente hemos venido monitoreando y trabajando con puertos y navieras. En Guayaquil, en los puertos ecuatorianos en general, está garantizado el flujo de unidades, el flujo de contenedores y la operatividad normal para el desenvolvimiento tanto de la importación como de la exportación. Sin embargo, la problemática se da en los países de destino, en China, en Europa, y en ese sentido también hemos venido coordinando con los actores privados, las navieras, los puertos, y esperamos que la actividad de a poco vaya retomando su normalidad y de esa forma el flujo comercial retome en beneficio del país y de todo el mundo. Tenemos conocimiento que hay varios puertos en China que se mantienen cerrados con ciertas restricciones, lo que ha afectado el ingreso de productos nuestros, sobre todo como flores, camarones, pitahaya, en ese mercado, en ese amplio mercado asiático, incluso en otros mercados europeos. El de Italia también, que tiene ahora ciertas restricciones. ¿Qué es lo que está pasando en esos puntos? Está pasando que los puertos, su operatividad se ha visto reducido producto de las medidas sanitarias que cada país ha adoptado. Entonces la normalidad no está siendo conforme sucede de manera cotidiana, y en ese sentido obviamente la parte logística se ha visto afectado. Estamos buscando rutas alternativas para evitar estos cuellos de botella logísticos y que afecten aún más a los envíos, a los embarques de nuestros productores. Ministro, ¿cuáles son los productos más afectados ecuatorianos que no pueden entrar al mercado internacional debido a esta coyuntura que se está viviendo? Tenemos afectaciones importantes en banano, en camarón, en cacao, en pitahaya, entre otros productos. ¿Y qué es lo que pasa con los importadores? También entiendo que hay ciertas restricciones para poder traer ciertos productos que requerimos en el país y que también se encuentran bloqueados el poder importar esos productos hacia nuestro país. Sí, efectivamente también existen retrasos desde los puertos de embarque externos hacia el Ecuador. Estos retrasos debido a la falta de operatividad, como lo mencioné anteriormente. Sin embargo, estamos tratando de atender y de ver que la
fluctuación del comercio internacional continúe desenvolviéndose de manera normal. Insisto, los países estamos trabajando articuladamente, mantenemos conversaciones permanentes con nuestros pares, principalmente de los países involucrados en el comercio internacional con el Ecuador, para estar monitoreando de cerca y poder destrabar los cuellos de botella presentados. Ministro, hemos escuchado hace poco en la cadena nacional que el presidente de la República ha dispuesto, entre otros, la prohibición de la salida de nuestro país de jabón, de gel, de mascarillas, de desinfectantes, ante esta realidad que estamos viviendo. En este sentido, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio a su cargo frente a esta disposición presidencial? Mire, nosotros estamos revisando las partidas arancelarias justamente para garantizar que en el país se tenga absolutamente los productos que nuestra ciudadanía requiere y a los precios adecuados. No permitiremos una especulación de mascarillas, de batas, de geles o de cualquier otro producto que se necesite en esta emergencia sanitaria. Esa es la responsabilidad nuestra, de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública, con la SENAE, el Ministerio de la Producción, de Comercio Exterior, de garantizar y de ayudar para que los productos estén de libre disponibilidad para todos los ecuatorianos y en todo el territorio nacional. ¿Tienen algún registro de que en estas últimas semanas, en estos últimos días, estos productos, sobre todo estos productos, jabón, gel, mascarilla, desinfectantes, están saliendo del país hacia China, por ejemplo? Mire, sí hubieron exportaciones, no solamente hacia China, en semanas anteriores, porque el Ecuador obviamente produce muchos de estos productos y exporta también muchos productos e importa. Sin embargo, de manera responsable, tomamos la decisión de que mientras dure la emergencia sanitaria, conforme nuestro presidente de la República ha ordenado, mantener un control riguroso para garantizar la disponibilidad de los productos que usted ha mencionado para todo el país. De acuerdo, ministro, estamos cerrando la entrevista. Por favor, solamente recuérdenos el encuentro, esta segunda mesa técnica que se llevará a cabo el día de mañana, en qué lugar se realizará y sobre todo cuáles son los aspectos importantes que se abordarán en esa reunión. Mire, la reunión será el día de mañana acá en la ciudad de Guayaquil, en el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Participarán los actores que estuvieron en la primera mesa técnica e incluso hemos sumado otras autoridades del Estado, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, la SENAE, porque estamos entre un solo equipo formado para atender y resolver estas necesidades. El monitoreo será permanente y las decisiones tenga la plena seguridad que serán oportunas para mitigar los impactos del coronavirus, que no solo es para el país, sino a nivel mundial. De acuerdo, ministro, muchas gracias por la información. Buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Gracias. Muy gentil, ministro. Agradecemos a Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y ha ofrecido una ampliación. Primero, sobre esta decisión del Gobierno Nacional de declarar la emergencia sanitaria en el país y también las acciones que desde el Ministerio de Producción y Comercio Exterior se están llevando a cabo para garantizar, sobre todo, las exportaciones de productos ecuatorianos al mercado internacional, China e Italia, principalmente la importación de productos que realizamos también como país y sobre todo estos encuentros de acercamientos que mantienen con los actores involucrados en este ámbito que se llevará a cabo el día de mañana para abordar eventuales medidas para poder atender también sus necesidades. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Sigan con nosotros.